servicios que usted lo puede contratar. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque la ley 617 de 2000 le dice por allá en un artículo que estas órdenes de prestación de servicios, cuando son de naturaleza recurrente, que cumple aspectos misionales, así hagan parte de lo que usted presupuestó en inversión, computarán para efectos de la ley 617 de 2000. Y si nos ponemos a pensar en eso, antes del catálogo de clasificación presupuestal, eso era imposible. Era imposible porque ustedes clasificaban la inversión por sectores. Entonces usted cogía el PUT y tenía unos sectores y usted dentro de los sectores tenía unos componentes principales, pero difícilmente usted podía identificar ahí órdenes de prestación de servicios y verificar si eso era permanente, era misional o no. Con el catálogo de clasificación presupuestal, ahora eso va a ser mucho más claro. ¿Por qué razón? Y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta para efectos de planeación financiera, para efectos de corregir quizás cosas que dentro del engranaje financiero de la entidad territorial hoy sean difusas, pero hay un objeto de gasto, ¿cierto? El segundo objeto de gasto, que es el de la adquisición de bienes y o servicios. Y ese es un objeto de gasto grandísimo, es un objeto de gasto grandísimo porque dentro de este objeto de gasto hay muchísimas cosas. ¿Qué cosas? Pues que usted en la práctica va a tener acá todos los activos fijos, ¿cierto? Que usted adquiera, activos no producidos, objetos de valor. Entonces hay una definición grandísima de bienes que tiene que ver con la adquisición de activos. Y en lo que no es adquisición de activos, pues usted tiene lo que va a ser naturalmente la adquisición de bienes tangibles y la adquisición de servicios de naturaleza intangible. En ese sentido, siempre que usted compre un bien o contrate un servicio para garantizar el funcionamiento de la entidad territorial desde el punto de vista administrativo o para garantizar que se materialice un proyecto de inversión, estamos en el contexto de un objeto de gasto que se denomina adquisición de bienes y servicios. Y claramente aquí en la adquisición de servicios aparecerá el contratista. Entonces, ejemplo uno, no, es que yo me asesoro del mejor abogado que tiene el municipio. ¿Listo? Entonces yo lo contrato con una prestación de servicios, entonces yo debo identificar que ese abogado, supongo que será gasto de funcionamiento, no voy a entrar en esa rivalidad en la clasificación, pues será una adquisición de un servicio jurídico, ¿verdad? Usted está contratando a una persona que es un abogado que le va a ayudar a solventar demandas, procesos ejecutivos en contra de la entidad territorial. Pero fíjense que acá yo estoy siendo muy transparente, muy organizado en la forma en que lo revelo. Y de esa adquisición de bienes y o servicios, diferente de activos, ya sabemos todos que se nos desprende un clasificador complementario, que es el clasificador central de productos del DANE, que en las siglas es CPC. No como se dice, son las siglas. Clasificador central de productos. Son, si se quiere, las siglas en inglés. Entonces yo ya sé que desde el punto de vista de la ejecución de mi presupuesto de gasto y desde el punto de vista también más adelante del reporte de esa información ante la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no basta con que yo le especifique de qué bien o qué servicio en el caso de adquisición distinta de activos estoy hablando, en qué grupo, sino que yo debería irme mucho más allá para decirle, oiga, específicamente, estoy comprando un bien y ese bien es un libro o ese bien es un libro digital, un documento que tiene un costo y que yo voy a comprar, pero en versión digital. O sea, yo tengo que ir al detalle, ¿verdad? Al detalle. Y estoy en el contexto, por ejemplo, de un gasto por cuota de manejo de una cuenta de ahorros. Entonces, yo tengo una cuenta de ahorro que potencialmente me genera una cuota de manejo. ¿Eso qué es? Esa es la adquisición de un servicio financiero y usted por allá en el CPC va a encontrar el ultradetalle, un servicio financiero asociado a un contrato de depósito de ahorro. Entonces, algunos piensan que esto es exagerado, pero usted tiene unas bondades tremendas. Primer bondad que tiene el vínculo entre adquisición de bienes y o servicios con el catálogo de clasificación presupuestal, que la información entre más detallada, más transparente. ¿Listo? Y segundo efecto o una externalidad positiva
es que esto va a potenciar los análisis del sistema de cuentas nacionales. Entonces, cuando estamos mirando o pensando, por ejemplo, en el cálculo del Producto Interno Bruto de la nación, ¿cierto? O en el cálculo del Producto Interno Bruto del departamento, o en el valor agregado del municipio, ¿verdad? Pues seguramente con esta información del clasificador central de productos del DANE, voy a poder hacer estimaciones muchísimo más finas, muchísimo más exactas de la realidad de la producción del país. Tercer objeto de gasto, un objeto de gasto supremamente importante que tendrá también un vínculo con un otro clasificador complementario, ustedes ya seguramente lo conocen, pero estamos hablando de las transferencias corrientes, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro siguiente objeto de gasto, las transferencias, voy a poner el colorcito rojo, las transferencias corrientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay detrás de las transferencias corrientes? ¿Listo? Entonces, está una definición y es que, primero, implica un flujo de recursos desde la entidad territorial hacia un tercero. Normalmente ese tercero es una entidad pública, pero no se agotan entidades públicas. Ya vamos a ver por qué. Les voy a dar un ejemplo muy puntual, por ejemplo, en el caso Medellín. Entonces, yo le estoy entregando recursos a otra unidad institucional porque tengo el mandato legal, no existe una contrapartida directa y ese tercero va a adquirir compromisos con cargo a los recursos que yo le gire, ¿verdad? Entonces, pongamos algunos ejemplos típicos de transferencias corrientes, ejemplos típicos, ejemplos típicos. Cuando yo soy el departamento de Antioquia y debo transferirle a mis municipios el 20% del impuesto de vehículos que recaudé, ese 20% que yo le transfiero a cada uno de los municipios es una transferencia corriente. ¿Cuál es el fundamento legal? Pues la norma que regula el impuesto de vehículos automotores que le da el 20% de propiedad de los municipios. No hay una contrapartida directa y en qué utilizan los recursos los municipios cuando reciben ese flujo de vehículos automotores que le envía la gobernación para adquirir compromisos. Se les convierte en un ingreso corriente de libre destinación, ¿verdad? Pongamos otro ejemplo. Pensemos en que tenemos un instituto de deporte, que es un establecimiento público. Ese establecimiento público no genera ingresos. ¿Y cómo hacemos para que el instituto de deporte funcione? Pues cada año la entidad territorial le envía unos recursos para que pueda cumplir con sus funciones de gobierno, con sus funciones de naturaleza administrativa. Esa transferencia corriente, naturalmente, es ese tipo de recursos, perdón, transferido en establecimiento público, cumple con las condiciones de ser una transferencia corriente. Estamos subvencionando, en este caso, una actividad de gobierno a través de un instituto de deporte, un instituto de cultura o cualquiera de los establecimientos públicos. Hay muchísimas gamas de transferencias corrientes. Veamos un ejemplo adicional. Pensemos en algo muy novedoso, el ejemplo de Medellín. Entonces, ¿qué ha hecho Medellín? ¿Qué hizo Bucaramanga y qué ha venido haciendo Bogotá para sortear los efectos de la pandemia? Las entidades territoriales han venido implementando políticas de transferencias monetarias a la población vulnerable. Entonces, identifican la población vulnerable con un registro social o con una información que cruzan con el Departamento Nacional de Planeación, porque también una transferencia nacional monetaria, que es la de ingreso solidario, pero también hay otro esquema de subsidios nacionales como Familias en Acción, como Jóvenes en Acción, como Colombia Adulto Mayor, entre otras. Entonces, usted al final identificó a la gente vulnerable, se focaliza en su política pública y supongamos que nos devolvemos en el tiempo, estamos en el año pasado, oiga, toca hacer cuarentena para contener otra vez un pico de la pandemia. Y hay gente vulnerable que si sencillamente no sale de la casa, no recibe ingreso, usted le está otorgando un subsidio monetario a la persona X y se lo entrega desde la entidad territorial. ¿Eso qué termina siendo? Una subvención a un hogar. Entonces, esa es la lógica de la transferencia corriente. ¿Por qué pongo ese último ejemplo? Para no condicionarlos a que toda transferencia corriente necesariamente tiene que estar condicionada a que le entrego el recurso a una entidad pública. En este caso, le estoy entregando el recurso a un hogar, que es un hogar bajo la condición de vulnerabilidad. ¿Listo? Y hay otras características asociadas a las transferencias corrientes. Una le voy a guardar para más adelante, como hicimos con ingreso, pero la otra es el vínculo que tiene con un clasificador complementario, que ustedes ya lo han venido escuchando, que ya lo han venido trabajando,
y es que en los casos en que yo le esté transfiriendo recursos a otra unidad institucional que es de naturaleza pública o que es de naturaleza privada y administra recursos públicos, entonces yo tengo que identificarle el código de ese tercero. Es decir, yo debo revelar en la ejecución de mi presupuesto, o por lo menos en los reportes de información que me exijan, cuál es el tercero al cual yo le transferí el recurso. Y para ello, entonces, se va a emplear el clasificador complementario de terceros, que en este momento ya ha surtido un cambio, es el código CHIP de la Contaduría General de la Nación. Antes era el código CUI, el Código Único Institucional, que era un código que identificaba y aportaba información. Ahora solamente nos quedamos con el código CHIP, que es un código que identifica, pero que no aporta información adicional. Sencillamente usted tiene un consecutivo y eso significa que usted es departamento de Antioquia, significa que es un municipio de Envigado, significa que es un distrito especial de Medellín, pare de contar. ¿Listo? Entonces, siempre que tenga una transferencia corriente como gasto, y esa transferencia corriente le llega a alguna entidad descentralizada, territorial de mi propiedad o al departamento o algo por el estilo, ¿cierto? Que implique esta condición, pues voy a identificar el código CHIP. ¿Listo? ¿Qué no va dentro de transferencias corrientes? Los convenios de cofinanciación. Los convenios de cofinanciación no van como transferencia corriente, ya vamos a ver en dónde se pueden clasificar. Y bueno, acá está la respuesta. Las otras transferencias son las transferencias de capital. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las transferencias de capital? Todas las transferencias que no son transferencias corrientes, que no cumplen con la definición, pero en realidad es mejor hacerlo al revés, porque la definición de la transferencia de capital es una definición mucho más precisa, mucho más restrictiva. Entonces, más bien, toda transferencia corriente es toda transferencia que no cumple con la condición de ser de capital. Fíjense cuál es la definición de una transferencia de capital. Cuando la entidad territorial, de ejemplo, le entrega recursos a otra unidad institucional, pero esos recursos están condicionados, condicionados a que ese tercero adquiera un activo o disminuya un pasivo. Entonces, vamos a poner el ejemplo típico, un convenio de cofinanciación. Entonces, yo tengo un convenio de cofinanciación, voy a suponer que yo soy el departamento de Antioquia, y tengo un convenio de cofinanciación con el Valle de Aburrá. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a transferirle unos recursos para que esas entidades construyan determinada infraestructura que beneficiará a todas las comunidades. ¿Estoy condicionando el recurso a algo específico? Sí, hay una condicionalidad. En este caso, como en el ejemplo hipotético de la infraestructura, pues lo estoy condicionando a la adquisición de un activo. Otro ejemplo, supongamos, creo que ya lo hemos mencionado, que mi entidad territorial necesita rescatar financieramente a uno de sus hospitales. Y es un hospital que está en condiciones deplorables. Entonces, yo tengo unos arreglos bajo mis competencias con fundamentos legales, en donde anualmente a cada uno de mis hospitales, a las redes prestadoras de servicios de salud en mi entidad territorial, le transfiero unos recursos para subvencionarlo. Porque, pues, digamos que el servicio de salud es un derecho fundamental y muchas veces económicamente no termina siendo rentable. Entonces yo año tras año le doy plata a todos mis hospitales. ¿Listo? Cuando yo hago eso año tras año, eso es una transferencia corriente a mi empresa social del Estado. Pero en este ejemplo, yo estoy pensando en que es que el hospital está deteriorado financieramente. Si no hago nada, va a terminar en proceso de liquidación, va a terminar intervenido por la Superintendencia de Salud, va a terminar con un programa de saneamiento fiscal y financiero en el Ministerio de Hacienda. Entonces yo necesito rescatar ese hospital público, entonces yo le digo al hospital, no, bueno, pues obviamente yo no puedo asumir ese costo, yo tengo una gente que confía en la administración pública, yo sé que usted tiene unos pasivos hoy calculados en tanta plata, le voy a dar esa plata. Y se la estoy condicionando a que con esa plata que le transfiere la entidad territorial, el hospital quede completamente saneado. Ahí estamos en el contexto de una transferencia de capital condicionada a la disminución de un pasivo. Y al igual que la transferencia corriente, ¿verdad? Pues me veré en la obligación de identificar cuál es ese tercero al que le transfiero recursos condicionados a adquirir un activo o a disminuir el pasivo. Y ese es el denominado también código CHIP, que hace las veces de un clasificador complementario. O sea, en esta columna que estoy rayando,
voy a dejar cuál es el clasificador complementario que debería yo emplear y ahorita en el ejemplo vemos dónde podría quedar si hacemos un ejemplo que involucre ese objeto de gasto. Si hay alguna inquietud, por favor, me la hacen saber. Tenemos un quinto Profe, ejemplo. profe, Sí, disculpe, yo lo molesto. claro. Luis Albeiro de Yali nos pregunta que si los subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo serían transferencias corrientes. Sí, sin ninguno son una transferencia corriente, que es importante para la persona que nos preguntó y para todos los que estamos aquí compartiendo. Siempre, y eso sí tiene que ser un mandamiento, no se nos puede olvidar, verifiquemos que estemos trabajando siempre con la última versión del catálogo de clasificación presupuestal. Mire, yo sé que eso hasta da risa, uno dirá, no, pues es que es obvio que hay que trabajar con la última versión, casi que, o sea, les puedo asegurar que muchos de nosotros nos equivocamos. Yo incluso me he equivocado y estoy trabajando con esto la mayor parte del tiempo. Se nos van las luces. Entonces, la invitación que les hago es siempre a trabajar con la última versión. Y en la última versión del catálogo de clasificación presupuestal, que es fácil identificarla porque es, en este caso, para gastos de entidad territorial, el anexo 2A, o sea, el anexo, perdón, el anexo 1A, el anexo de entidades territoriales, el anexo de gastos para entidades territoriales, el, el anexo 1A, o quizás me estoy confundiendo, voy a verificarlo. Eh, Voy a verificar para no dejar. César, usted, si César está acá, el anexo de gastos para entidad territorial hoy, ¿qué numeración tiene? 2A y el 2B es entidades descentralizadas. Dos a Exacto. Entonces, gastos, uno a ingresos. listo. Entonces, en el caso de entidades territoriales, el 2A, ¿sí? Para la pregunta que nos acaban de hacer, gracias. Y si uno verifica ese anexo, hay una cuenta de captura dentro de transferencias corrientes que específicamente está vinculada al pago de subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo. Y ahorita, cuando terminemos la explicación, podemos hacer ese ejemplo. Ese me parece un ejemplo muy ilustrativo porque se emplearía una cadena bien interesante con transferencia corriente y muchas veces no se hacen ejemplos que apliquen sobre transferencias corrientes. Entonces, en este caso, estaríamos asumiendo que estamos subvencionando el servicio, estamos dando plata para un subsidio a un tercero, ese tercero, ¿quién es? En este caso va a ser un hogar, o en este caso, en la práctica materialmente va a ser una empresa que presta el servicio y con esa masa de recursos, pues va a permitir que los de menor capacidad económica, bajo el manto del estrato socioeconómico, que no es la mejor de las variables de focalización, pues obviamente termine con unos estratos subsidiables, gente que pague menos. Entonces estamos en el contexto de una subvención. La invitación, por supuesto, es a que trabajemos con la última versión, en este caso, puede identificar esa cuenta de captura en el anexo 2A del catálogo de clasificación presupuestal. Ahora, vamos con los gastos de comercialización y producción. Entonces, los gastos de comercialización y producción son muy similares a la adquisición de bienes y o servicios diferentes de activos. ¿Está representando compras de bienes o está representando objetos de gasto que tienen que ver con adquirir servicios? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando estoy en el objeto de gastos de comercialización y producción, ¿verdad? Estoy hablando de que esa compra de bienes o esa adquisición de servicios no es para consumo final, sino que termina siendo un consumo intermedio porque los bienes o los servicios, bienes distintos de activos, se van a emplear para efectos de soportar un proceso de producción o comercialización de bienes y o servicios. Profe, Pongamos dos ejemplos. Sí, escucho, Sebastián. otra pregunta, nos la hace Magnolia Munera Cataño. El municipio de Don Matías transfiere al Fondo de Vivienda el 10% de los recaudos de impuesto predial. Esta también es una transferencia corriente. Sí, eso sería una transferencia corriente a un establecimiento público o la naturaleza jurídica que tenga el fondo de vivienda que nos está comentando. ¿Sí? Entonces sí, es una transferencia corriente y debe aplicar pues el mandato de identificar el código chip de ese fondo de vivienda al cual usted le está girando los recursos. Termina siendo distinto porque en la práctica usted aquí está es subvencionando, transfiriéndole el recurso a un tercero y seguramente el tercero con esos recursos
pues va a ayudarle, no sé, estoy hablando hipotéticamente, a la construcción o el mejoramiento de vivienda de población vulnerable, ¿verdad? Pero acá claramente hay un tercero, usted tiene un fundamento legal, y ese tercero, que es el fondo de vivienda que recibe el recurso, no tiene necesariamente que utilizar el recurso para adquirir activos o disminuir pasivos, porque va a utilizar ese recurso para que sea otro el que seguramente adquiera un activo si estamos hablando, por ejemplo, de una política de vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario. ¿Ok? Listo. Entonces, sobre los gastos de comercialización y producción, retomando, yo les decía, vamos a hacer un ejemplo correcto y un ejemplo incorrecto, pero que fue correcto en el pasado. Un ejemplo correcto pensando en los gastos de comercialización y producción, pues son los operadores directos del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, ¿verdad? Entonces, estos operadores privados, esos operadores directos, perdón, como no hay un privado que considere rentable prestar el servicio en la entidad territorial, la norma me obliga a que la entidad territorial haga las veces de esa empresa y que en la práctica emplee la reglamentación asociada a los servicios públicos. O sea, yo terminaría siendo como entidad territorial una empresa en este aspecto de los operadores privados de agua potable y saneamiento básico. Para poder prestar el servicio, ¿usted qué necesita? Usted necesita adquirir unos bienes y contratar unos servicios, ¿verdad? Y esa contratación de bienes y o servicios, entonces, recaen en un objeto de gasto que es gastos de comercialización y producción, porque son bienes y o servicios que se requieren para la efectiva prestación del acueducto, del alcantarillado y el aseo a su comunidad. ¿Listo? Caso distinto a cuando yo adquiero un computador para la oficina de la administración central, pues porque ese computador es una adquisición de un bien, pare de contar, pero desde la perspectiva de utilizar el bien o el servicio en un proceso intermedio que garantice una posterior prestación de un servicio, estamos en el contexto de un gasto de comercialización y producción. Voy a poner un ejemplo también sobre esto incorrecto, pero que fue correcto en el pasado. Departamento de Antioquia. Entonces, el departamento de Antioquia tenía como una sección presupuestal a la fábrica de licores de Antioquia. Hubo unas sentencias, ya no recuerdo la instancia, no recuerdo si fue el Consejo de Estado o la misma Corte Constitucional, supongo que fue el Consejo de Estado, y obligó al que el departamento de Antioquia transformara esa fábrica de licores de Antioquia en una empresa industrial y comercial del Estado. Supongamos que estamos hace 5 años en Antioquia y sigue siendo una sección presupuestal. Pues todos esos gastos en los que incurre la entidad, ¿cierto? De bienes y o servicios que se requieren para la producción del aguardiente antioqueño, pues serían un objeto de gasto que es de comercialización y producción. ¿Ven? Entonces, tenemos que estar en ese contexto. Esos gastos de funcionamiento, esos gastos de inversión, fíjense que es que el catálogo no llega ahí. El catálogo no llega ahí porque el catálogo se subordina al Estatuto Orgánico de Presupuesto, ¿verdad? Y obviamente en el caso, en el contexto de una empresa que se rige por decreto 115 del 96, pues usted usted puede tener en la práctica, usted elude esta dificultad porque cuenta con un gasto que es gasto de operación comercial, que dentro de él tiene los gastos de comercialización y producción fielmente dichos. Entonces termina siendo un poco más fácil su clasificación. Entonces, es en esos casos en que la entidad territorial, estamos hablando de entidades territoriales, actúan un proceso de producción o de comercialización, como los operadores directos de agua potable y saneamiento básico, en donde tiene sentido hablar de gastos de comercialización y producción. Hay otro objeto de gasto que es la adquisición de activos financieros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando se toma la decisión de adquirir o de comprar una acción de una empresa pública para efectos estratégicos, o cuando usted quiere incrementar la participación de propiedad de una empresa pública, pues usted lo que hace es adquirir un activo financiero. ¿Y qué es un activo financiero? Usted está adquiriendo un derecho financiero y ese derecho financiero puede tener una contraprestación futura porque normalmente le genera un rédito a la entidad territorial. Entonces, una acción le genera a usted unos potenciales dividendos y mayores participaciones de capital le puede generar también un retorno importante que le va a diversificar su portafolio de ingresos. Entonces, la adquisición de activos financieros es un objeto de gasto específico dentro de gastos, dentro de los objetos de gasto del catálogo de clasificación presupuestal.
Tenemos un séptimo, y ya casi acabamos con los objetos de gasto, que es la disminución de pasivos. Y entonces yo les decía, oiga, mire, es que cuando usted antes, en el pasado, revisaba los gastos de funcionamiento, pues usted ahí metía una bolsita ahí grande que a veces era déficit fiscal o un pago, un pasivo de hace rato. Bueno, pues en el caso del catálogo de clasificación presupuestal termina siendo mucho más transparente, porque toda disminución de pasivos, por ejemplo, el pago de déficit fiscal de vigencias anteriores, o por ejemplo, el pago de pasivos en el marco de un acuerdo de reestructuración de pasivos o un programa de saneamiento fiscal y financiero, tiene un objeto de gasto específico y es, me gasto los recursos en la disminución de un pasivo. ¿Qué termina siendo novedoso en el último anexo, otra vez en anexo 2A de gastos para entidades territoriales? Que si vamos a clasificar la disminución de pasivos sobre pago de déficit fiscal en funcionamiento de inversión de la vigencia anterior para cumplir con el Estatuto Orgánico de Presupuesto, yo debo identificar cuál es el objeto de gasto asociado. Entonces, si yo estoy en la disminución de pasivos, oiga, sí, yo pagué déficit, pero ese déficit que era gasto de personal, era adquisición de bienes o servicios, era una transferencia corriente, una transferencia de capital. Entonces eso obliga a revelar con muchísimo detalle la información, ser mucho más transparente. Y finalmente tenemos un cajoncito que es el de los gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora, y pues son unos objetos de gasto que tienen que ver precisamente con los tributos que están a cargo o digamos, multas, sanciones, intereses de mora o algunos ingresos no tributarios que están a cargo de la entidad territorial. ¿Y cuáles son esos tributos que están o ingresos no tributarios que están a cargo de la entidad territorial? Las cuentas de captura que hay detrás, de este concepto de gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora. Entonces, es importantísimo que se empiece a detallar porque esto nos va, digamos, como sociedad nos sirve para tener mejor información en el sentido en que pueda hacer operaciones recíprocas o identificar muy bien cuál es la masa de la carga tributaria que se materializa en el contexto colombiano, ¿cierto? Antes, cuando pensábamos en gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora a cargo de una entidad territorial, estaba por allá en gastos generales, en una bolsita que nadie tenía ni idea que se llamaba otros gastos generales, ¿verdad? Pero acá ya los vamos a especificar y no en una bolsa, sino en unas cuentas de captura, porque eso es algo que ya tenemos todos en nuestra cabeza, en el sentido en que esas cuentas de captura son los niveles en donde yo debo especificar la información de presupuesto. Yo no la voy a especificar desde el punto de vista de la ejecución, voy a hablar por ahora solo de ejecución, yo no puedo emplear cuentas agregadoras, sino que debo emplear cuentas de captura. Cuando estoy en otros momentos presupuestales, puede que la cosa cambie, pero desde el punto de vista de la ejecución, usted tiene que mostrar los detalles y los detalles del presupuesto se materializan a través de cuentas de tipo captura. ¿Listo? Entonces, si hay alguna pregunta sobre los objetos de gasto, con todo el gusto, por favor, háganle que estamos aquí prestos para resolver. Ahora, mencionemos ahora algunos aspectos cruciales que hay detrás. ¿Están viendo mi pantalla o se me salió? Se ve, está bien. Profe, se Ya, ve la ya la pantalla. encontré. Yo perdí la pantalla, pero era bien. Entonces, vamos a hablar ahora de los gastos en el contexto de clasificadores complementarios o de características que son fundamentales porque están así concebidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Entonces, empecemos por las secciones presupuestales. ¿Qué significa? ¿Qué significa que yo deba hacer compatible el catálogo de clasificación presupuestal con las secciones presupuestales? Pues significa que yo debo dar mandamiento al Estatuto Orgánico de Presupuesto. Y el Estatuto Orgánico de Presupuesto determina que el gasto debe especificarse por secciones presupuestales. ¿Cuáles son las secciones presupuestales típicas? Las más frecuentes en las entidades territoriales: la Asamblea, el Consejo, la Contraloría, la Personería, la Unidad de Servicios Públicos, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y lo que genéricamente uno denomina Administración Central. Es decir, como Administración Central, ese pedacito descontado el resto de secciones presupuestales. Muchos lo llaman Hacienda, otros lo llaman Gestión General,
como esté concebido en su ejecución presupuestal. Significa que porque el catálogo de clasificación presupuestal en su anexo de gastos para entidades territoriales no detalla las acciones presupuestales, entonces en mi ejecución presupuestal como entidad territorial no las debo revelar. No significa ello, porque, insisto, se debe respetar a cabalidad el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Entonces, ¿cómo hacemos compatibles todas las secciones presupuestales con las que cuenta mi municipio o el departamento con el catálogo de clasificación presupuestal? Y lo más sencillo es entenderlo como un encabezado. Entonces recordemos la lógica que hay detrás del CUIP. Si ustedes ya resolvieron alguna tarea, que fue una tarea muy compleja, con muchos problemas, pero básicamente usted lo que hacía era, para cada sección presupuestal con la que cuenta la entidad territorial, ¿verdad? Entonces voy a especificar todas las cuentas de captura de todos los objetos de gasto que aplican para esa sección presupuestal. ¿Qué termina siendo entonces el gasto de la entidad territorial? Pues la suma de los gastos de todas sus secciones presupuestales. Cada sección presupuestal, desde el punto de vista del Estatuto Orgánico de Presupuesto, tiene unas atribuciones desde el punto de vista de la ordenación del gasto, no cuentan con presupuesto de ingresos, entonces estamos en el contexto de unos ingresos que obtiene la entidad territorial, que tiene una característica y es que hay unos fondos especiales que requiero detallarlos, y así como detallo mis fondos especiales y empleo los conceptos de ingreso del catálogo, lo mismo voy a hacer con mis secciones presupuestales. Si estoy en el contexto del consejo y voy a pensar en la ejecución para no confundirlos, pues yo sé que ese consejo tendrá un gasto de personal, planta de personal permanente, cuenta de captura, honorarios de los concejales. Yo sé que una parte de mis ingresos corrientes de libre destinación, equivalentes al 1.5% de los ingresos corrientes de libre destinación de la entidad territorial, en los casos en que mis ingresos corrientes de libre sean inferiores a los 60 salarios mínimos actualizados por la inflación hasta el día de hoy, hasta el año 2020, harán parte de los gastos generales, entre comillas, de los gastos para funcionamiento de los consejos, pero yo ya sé que en el contexto de la ejecución, yo debo detallar, mire, es que con cargo al 1.5% de esos ICL del consejo, voy a pagarle a un contratista, voy a tener la adquisición de papelería, voy a necesitar comprar unos libros, voy a contratar una persona para X y Y, Z. ¿Qué es lo que termino haciendo? Lo que termino haciendo es, para mi sección presupuestal consejo, en la ejecución presupuestal, revelando cada una de las cuentas de captura asociadas a cada uno de los objetos de gasto que les aplique. Si estoy en el contexto, por ejemplo, de la Secretaría de Salud, pues lo mismo, ¿verdad? Entonces yo tomo la sección presupuestal como un encabezado, estoy pensando solamente en la Secretaría de Salud, y a la Secretaría de Salud, por debajo de la Secretaría de Salud, pues voy a especificar todas las cuentas de captura asociados a los distintos objetos de gasto que le apliquen. Y así para cada una de mis secciones presupuestales. Entonces, insisto, ¿qué va a terminar siendo el gasto de la entidad territorial? La suma de los gastos de sus secciones presupuestales. No hay una sección presupuestal que sea consolidadora, o a menos de que usted cuente con solamente una sección presupuestal o secciones presupuestales muy grandes. En la práctica, usted lo que debe revelar en su presupuesto, y así lo obliga el Estatuto Orgánico de Presupuesto, es por cada sección presupuestal determinar cuáles son los objetos de gasto. E insisto, desde la óptica del momento de la ejecución del presupuesto, en la próxima sesión hablamos de los distintos momentos presupuestales. Desde la óptica de la ejecución del presupuesto, debo identificar para cada sección presupuestal, las cuentas de captura que le apliquen a cada uno de los objetos de gasto en los que incurre la sección presupuestal. Entonces, no hay excusas para malinterpretar el catálogo, porque una mala interpretación del catálogo implicaría una violación a los conceptos del Estatuto Orgánico de Presupuesto. Segundo tema, el más complejo de todos. Esto lo vamos a profundizar en muchas sesiones que van a estar a cargo del doctor José Lenin, pero pensemos otra vez en la inversión. ¿Listo? Y yo no quiero entrar en polémica sobre qué se debe entender por inversión o no, aunque ya dimos algunas
principios orientadores, algunas definiciones, pero que es muy importante. Entonces yo les decía, mire, la única forma de que usted termine entendiendo exitosamente, implementando exitosamente el catálogo de clasificación presupuestal en los presupuestos de inversión, es que usted aprenda de planeación o que esté muy integrada la Secretaría de Hacienda con la Secretaría de Planeación. ¿Qué ejercicios se han identificado como exitosos en muchas entidades territoriales que cuentan con un enlace permanente que asegura un flujo de información completo entre Secretaría de Hacienda o Secretaría de Planeación? Otras entidades porque han optado por capacitar a la gente de planeación en aspectos de presupuesto. Otros que han hecho capacitar a los de la Secretaría de Hacienda en aspectos de planeación. Y la invitación al final es siempre buscar cómo nos armonizamos, pero eso significa que debemos dejar esa práctica recurrente de que somos islas, de que somos elementos aislados en una entidad territorial. Acá nos toca conocernos con todos los expertos de planeación y los de planeación también van a tener que ver con esta tarea, tendrán que volverse muy amigos de los expertos de Hacienda. O sea, esto no puede entenderse de manera atomizada, hay que entenderse de manera integrada. Y el primer, si estamos hablando de registros presupuestales del gasto, permítanme la expresión, la primera pregunta que yo debería responderme no es ¿en qué me voy a gastar los recursos? La primera pregunta que debería responder es ¿para qué el gasto? Entonces voy a escribir acá la pregunta, el ¿para qué? Y ese para qué tiene sentido desde la óptica de la planeación. ¿Para qué el gasto? Bueno, para mitigar determinadas problemáticas que identifiqué, para potenciar condiciones deseables que identifiqué. ¿Para qué el gasto? Para materializar los objetivos de mi plan de desarrollo y, concretamente, lo que yo estoy concibiendo en mi plan operativo anual de inversión. Para eso es el gasto. ¿Para qué? Para poder llegarle a la comunidad, para poder satisfacer unas necesidades, para poder solucionar muchísimos problemas de distinto orden y de distinta naturaleza sectorial que ya están identificados por la entidad territorial y que están estructurados a la luz de un proyecto de inversión como semilla de la política pública, como la raíz que permite un impacto de la política pública en el ciudadano. Y eso significa, en plata blanca, desde el punto de vista de la estandarización de los lenguajes, ¿verdad? Que el clasificador programático de la inversión pública del Departamento de Planeación va a ser las veces entonces de estandarizar el lenguaje de la planeación. El catálogo de clasificación presupuestal que nos estandarizaba el lenguaje del presupuesto. Y el clasificador programático de la inversión nos va a estandarizar el lenguaje de la planeación. Y la única forma, ojo con esto, la única forma de entender la armonía entre la planeación y el presupuesto es primero responder el para qué, para después responder el qué. Es decir, si yo arranco a solucionar esta tarea en mi entidad territorial, clasificando en mi inversión primero los objetos de gasto, se me va a volver un sancocho complicadísimo, casi que imposible de resolver. Pero si yo sigo la lógica de la planeación pública territorial, y yo primero identifico la clasificación programática o la respuesta al para qué, va a ser muy sencillo, o por lo menos mucho más sencillo, poder responder el qué y por tanto efectuar la clasificación presupuestal. Entonces casi que me estoy devolviendo muchísimo para reiterarles que la única forma de entender a cabalidad el clasificador presupuestal, el catálogo de clasificación presupuestal, es entendiendo primero, para efectos de la inversión, el clasificador programático de la inversión, en el cual vamos a profundizar. Ese clasificador programático de la inversión, ¿qué componentes tiene o qué elementos intrínsecos tiene?
pues tiene los elementos de un sector o unos sectores estandarizados. Entonces estamos en el contexto del sector de educación, de salud, de casi 17 o más sectores, gobierno territorial, vivienda, ciudad y territorio, entre otros. Esos sectores tienen estandarizados unos programas, esos programas tienen estandarizados unos subprogramas, y esos subprogramas son la llave que dan la entrada a los denominados proyectos de inversión. Entonces, en cada sector yo cuento con unos programas y unos subprogramas, y de esos subprogramas yo identifico un proyecto de inversión como la semilla, como la base de la política pública. ¿Listo? Y ese proyecto de inversión, cuando yo identifico cuál es la problemática que quiero solventar, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es ese árbol de causas y consecuencias asociados a un diagnóstico problemático, si se quiere, en la entidad territorial? Ese proyecto de inversión me va a identificar una oferta institucional. Es decir, yo hago proyectos de inversión, ¿cierto? Para materializar una oferta institucional, y esa oferta institucional, si se quiere, está condensado en el producto de la metodología general ajustada del Departamento Nacional de Planeación, que es uno de los elementos del clasificador programático en inversión. ¿Por qué cuento todo este carretazo? Porque es precisamente esta oferta institucional, el producto de la MGA, el que me va a dar toda la información que yo requiero, o la mayor parte de la información que se requiere, para identificar posteriormente el objeto de gasto. Bien, el objeto de gasto. Entonces, el objeto de gasto termina siendo transversal, pero ¿transversal a qué? A los proyectos de inversión. Es decir, hay unos proyectos de inversión estructurados, formulados bajo una metodología estandarizada. Esos proyectos de inversión tienen unos productos asociados, que decimos es la oferta institucional que da el Estado, ¿verdad? Y cuando yo tengo claro ese producto MGA, ya vamos a verlo con un ejemplo, entonces va a ser muy sencillo identificar cuál es el objeto de gasto. Si yo hiciera todo lo contrario, si yo arrancara, y que lo contrario, hacer lo que está acá en una X, y ya va a mencionarles ahí un tema normativo que ha generado un poco de confusión. Si yo arranco por el, bueno, no, perdón, la flechita está mal, ustedes me excusan, lo que está mal es la de arriba. Si yo arranco por el objeto de gasto en inversión, pues yo digo, uy, mira, es que voy a adquirir un servicio de consultoría para la entidad territorial, así a secas. Es que mire, mi objeto de gasto es servicio de consultoría. ¿Yo cómo hago para identificar cuál es el sector, el programa, el subprograma, el proyecto de inversión con código BPIN y el producto de MGA asociado a un servicio de consultoría? Si pueden ser infinitos servicios de consultoría, me vuelvo loco. Entonces la lógica es, perdónenme por la flechita, omítanla, la lógica es que yo debo identificar primero el para qué, para después identificar el qué. Y cuando tenga claro el qué, y esté en el contexto de adquisición de bienes y o servicios distintos de activos o gastos de operación comercial, identificar el específicamente en qué, que es el que me va a puntualizar el clasificador central de productos del DANE. ¿Por qué se ha generado algo de confusión sobre la materia? Bueno, por un aspecto que quedó concedido en la resolución 1355, que establecía que lo que está señalado en azul, en los gastos de inversión para cada uno de los objetos de gasto y su máximo nivel de desagregación, se utilizarán entre otros los atributos de sector, programa, subprograma y proyecto de la clasificación programática del Manual de Inversión Pública Nacional. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante en síntesis? Entender esto no como una jerarquía, sino como la necesidad de que esté articulado el clasificador presupuestal con el clasificador programático de la inversión. La única manera de hacer muy bien las cosas es partir por el clasificador programático de la inversión, me da las pistas necesarias para identificar el objeto de gasto y posteriormente especificar, en el caso de bienes y o servicios distintos de activos, cuál es el clasificador central de productos del DANE. ¿Ok?
Entonces eso es fundamental que entendamos esa lógica. Primero identifico el para qué la inversión, después en qué la inversión, después específicamente en qué la inversión y después con qué lo voy a financiar, que sería la fuente de financiación, ¿verdad? Entonces, sobre el TPC, de nuevo, esto ya lo mencionamos, ya acabo acabando los ingredientes conceptuales para hacer un par de ejemplos y responder sus preguntas, que ese CPC no aplica para todos los objetos de gasto, solamente aplica para la adquisición de bienes y o servicios diferentes de activos no financieros y para los gastos de comercialización y producción que dijimos, en el caso, por ejemplo, de un operador directo del servicio de agua potable y saneamiento básico. También ya lo reiteramos cuando hablamos de los objetos de gasto, específicamente en transferencias corrientes y en transferencias de capital, voy a emplear el clasificador complementario, no QIN, sino el código CHIP para identificar el tercero. Eso ha cambiado, no se ha modificado la resolución, pero ya sabemos, sobre todo por los arreglos institucionales que se derivan de la categoría de reporte QIPO, que se emplea ese código CHIP para terceros, que debo emplearlo sobre todo en estos dos casos, transferencias corrientes y transferencias de capital. Y, digamos, un tema que no mencioné a lo largo de la charla, pero que acá también hay un estándar internacional que es bien interesante detrás de la adquisición de activos no financieros. Y esta clasificación, pues es la clasificación que está detrás del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es un activo no financiero? Pues puede ser un activo fijo, puede ser un objeto de valor o puede ser incluso un activo no producido. O sea, no, esa subclasificación de los activos, de la adquisición, perdón, de activos no financieros, es una clasificación que está llena, que se enriquece por ese estándar internacional del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Y por supuesto, para identificar cuál es la fuente de financiación que apalanca el gasto, ¿qué es lo que debe emplear el clasificador complementario de fuentes de financiación? ¿Cuál es ese clasificador? Ese clasificador es la lista, si se quiere, de fuentes de financiación que está dentro del QIP. Quizás más adelante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contraloría lo formalicen. Por ahora, se asume que esa lista de fuentes de financiación que está dentro de QIPO, ¿verdad?, va a ser las veces del clasificador complementario de fuentes de financiación que se establece en la resolución 1355-2019. Y hasta aquí acabamos la parte conceptual para hacer algunos ejemplos. Entonces voy a dejar de compartir la presentación y vamos a hacer al menos dos ejemplos. Hagamos dos ejemplos y si tienen ustedes preguntas, porfa, me la hacen saber. A ver, arranquemos con algunas preguntas, más bien. Profe, en el chat tenemos una de Carlos Albarracín. Los recursos de gratuidad educativa, supongo que están preguntando que si es una transferencia corriente. Carlos, si usted nos puede comentar más sobre la transacción, me daría muchas luces para identificar cuál sería el objeto de gasto. Andrés, ¿me deja? César, Vea, porfa, mira, buenas tardes. Sí, Carlos Albarracín, son los recursos que asigna el Ministerio bajo la resolución para gratuidad que se asignan directamente a los colegios y pues nosotros las tenemos que ejecutar sin situación de fondos. Entonces, aunque es recurrente, es un recurso que se pasa a una entidad, digamos, de derecho público como la institución. Yo lo tengo clasificado como transferencia de capital, pero con la explicación no tengo mi duda. Listo, doctor Carlos, gracias. César, entonces, por favor, ilústrenos sobre dónde se clasificaría específicamente esa transacción. Bueno, qué pena. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Desde el ingreso, como lo decía el doctor Carlos, pues digamos que esto es un ingreso sin situación de fondos para la entidad territorial y es un ingreso que se clasifica en las transferencias corrientes provenientes del Sistema General de Participaciones, la participación de educación. Por el lado del gasto, la mayoría de ese gasto, por no decir que el 100%, va destinado a algo que se llama fondos de servicios educativos. En el último anexo, como les decía Andrés Felipe hace poco, el que está en la resolución 401 y que está en la página, hay una cuenta de transferencias a los fondos de servicios educativos. Efectivamente es una cuenta de transferencias corrientes y la explicación es lo que ya les comentó Andrés.
no está completamente claro que sea para adquirir un activo para disminuir un pasivo. Entonces, en ese sentido, siempre va a ser una corriente cuando tengamos dudas. Gracias. Muchas gracias. Perfecto, me queda muy claro, muy amable. Ahora tengo que hacer el traslado. Listo. Entonces, vamos ahora entonces a hacer al menos 2 ejemplos y si hay nuevas preguntas, pues con el mayor de los gustos. Entonces voy a compartir un archivo Excel muy rudimentario para hacer una cadena entre todos sobre lo que sería la integración de todo el catálogo programático con el catálogo de clasificación presupuestal, con el CPC si se requiere, con el código de chip si se requiere y con el catálogo de fuentes de financiación. Entonces, empecemos y vamos a dar un ejemplo que sería el ejemplo, les propongo hacer un ejemplo de una pregunta que hicieron que tiene que ver con el sector de agua potable y saneamiento básico. ¿Listo? Entonces pensemos en el sector de agua potable y saneamiento básico y pensemos en los subsidios. Entonces identifiquemos toda la cadena y esto nos va a dar unos ingredientes para que en la próxima sesión especifiquemos hasta dónde se llega y bajo qué argumento en cada momento del ciclo presupuestal. Acá no estoy pensando en el ciclo presupuestal como tal, estoy pensando en un registro presupuestal, más bien de la ejecución del gasto. Pensemos en la ejecución del gasto, en donde yo naturalmente llevo a la especificidad completa de todos los elementos constitutivos alrededor del catálogo de clasificación presupuestal y sus complementarios. Entonces, agua potable y saneamiento básico. Entonces, lo primero que debo hacer, ¿cierto? Es identificar cuál es el sector, cuál es el programa, el subprograma y el proyecto de inversión. Entonces, vamos a dejar acá anotado el sector, el programa, el subprograma, cuál es el proyecto de inversión. Y después del proyecto de inversión, yo les decía que el eslabón más importante es identificar el producto de la MGA. Cuando lleguemos al producto de la MGA, ya va a ser muy sencillo identificar el objeto de gasto. Entonces vamos a hacer toda la cadena y vamos incluso para los que hasta ahora se están familiarizando con estos temas, pues lo que vamos a hacer, y en amarillo entonces vamos a dejar el CPI, que sería lo primero que yo debo resolver desde el punto de vista, y voy a dejarlo en siglas, clasificador programático de la inversión. Entonces, lo primero que yo debo hacer siempre desde la óptica de la inversión es responder a la pregunta del para qué. Y esa pregunta tiene lógica desde el clasificador programático de la inversión. Entonces, para los que no conocen ese clasificador, entonces voy acá en internet, ayuda MGA, voy a buscar y voy a mostrarles mi pantalla. Denme un segundo. Entonces, sencillamente, ¿dónde encuentro ese clasificador? Ayuda MGA, ¿listo? Puse en Google. Y acá hay una página del Departamento Nacional de Planeación que tiene las ayudas de la MGA, ¿listo? Y en las ayudas de la MGA, si bajo, hay una cosa que dice el catálogo. Este es el catálogo programático de la inversión que se requiere para resolver la tarea de la clasificación programática de la inversión pública. Entonces, fíjense que hay que intentar trabajar con las versiones más actualizadas posibles. La última versión es una versión muy reciente del 9 de agosto del año 2021. Entonces voy a descargarlo y ya procedo a mostrárselos en pantalla compartida. Entonces regalen un segundo y ya vamos a ver. Quizás no alcancemos a hacer tantos ejemplos, podemos hacer más la siguiente sesión, pero bueno, entonces acá lo estoy abriendo, pide una contraseña que genera problemas, hay que darle como cancelar, pero bueno, ya voy a mostrarlo, ya voy a mostrar, un segundo porque ya. Entonces, aquí voy a proyectar ahora, ese clasificador programático de inversión, catálogo de productos. Entonces, ¿cuál es el reto? Dijimos, vamos a identificar para subsidios de agua potable y saneamiento básico, o sea, estamos pensando en un proyecto de inversión que va a subsidiar el suministro de esos servicios en la población, ¿cierto? En los estratos subsidiables, pues vamos a buscar el sector de agua potable y saneamiento básico. ¿Cuál es el sector? Entonces, eso nos lleva a entender cuáles son los sectores que hay detrás de la clasificación programática de la inversión pública.
Y pues, digamos, acá no hay suficiente tiempo para identificar, para mirar cada uno de los sectores, pero fíjense que normalmente es una aplicación que puedo filtrar solamente para territorio, nación, territorio, y hay un sector que se llama vivienda, ciudad y territorio. Y ese sería nuestro sector. Entonces estoy en el contexto del sector vivienda, ciudad y territorio, que lo vamos a llevar a nuestro ejemplo. ¿Listo? Entonces, ahora identifiquemos para ese sector de vivienda, ciudad y territorio, cuál sería un programa que se adecue al proyecto de inversión que se requiere en la entidad territorial para atender ese tipo de subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo. Entonces, en este caso, pues vamos al programa, que es el código 40, y filtramos el código 40 para identificar cuáles son todos los programas que hay detrás de vivienda, ciudad y territorio. Acá un segundo que se me salió. Bien, entonces creo que acá está generando algún problema con el filtro porque no está dejando ver absolutamente todos los programas que tiene, porque seguramente hay algo que mencione la lógica que tiene que ver con el suministro de bienes y o servicios, que es el acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico. Entonces regalen un segundo para identificar acá si está fallando. Bueno, sí, no sé por qué falló el filtro. Ahí toca tener mucho cuidado, pero fíjense que si me voy a buscar el programa Vivienda, Ciudad y Territorio, encuentro los siguientes programas. Programa Acceso a Soluciones de Vivienda, no es el ejemplo que queremos hacer, podría ser también un ejemplo interesante, por ejemplo, vivienda de interés social. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y si estoy en el contexto, por ejemplo, de los POT, y estoy en el contexto, por ejemplo, en Medellín, de la titularización de flujos futuros del impuesto predial, que son unos elementos innovadores que quedaron en el plan de desarrollo. Si estoy en el contexto del acceso a la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico, y ese es el programa que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿qué me voy a llevar el ejemplo? Ahorita se los muestro. Este programa que identifica, digamos, en el sector vivienda, ciudad y territorio, un programa de inversión que busca de manera muy macro el acceso a la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico. Entonces, me lo voy a llevar por allá a mi archivo Excel. Después vamos a identificar el subprograma. Pero los subprogramas en la práctica quedaron como algo muy genérico en la clasificación programática de la inversión. Sencillamente encontramos que todos los subprogramas se entienden como intersubsectorial del programa. Entonces, esto me lo voy a llevar el ejemplo. No tiene pues así una relevancia impresionante, pero nos lo vamos a llevar para efectos de dejar como el registro completo y ya lo vemos en el ejemplo. Y eh, me voy a devolver en este momento. Si alguien está hablando, Andrés, por favor. si quiere un comentario sobre el tema de su programa. Sí, Desde hace bueno, 2 periodos de gobierno, la metodología de plan de desarrollo a nivel territorial, los que han seguido la metodología del DNP observaron que el subprograma fue suprimido. Entonces se está manejando de una vez desde el sector programa a producto. Obviamente, como este catálogo es universal, este subprograma tiene una lógica más para el orden nacional. Cuando ustedes observen el catálogo, este va a ser como indicativo, pero dentro de la lógica del catálogo no va a quedar el código del subprograma. Es decir, cuando ustedes observen ahorita, cuando miremos el producto, ustedes van a ver que el producto relaciona ese producto o el indicador de producto, pongamos con su código, relaciona al programa y al sector, pero no va a tener el código del subprograma. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y así está en el CIE, en la nueva versión de CIE que ustedes están reportando el plan indicativo y entre la clasificación. Entonces, así como dice Andrés, tengámoslo como un elemento complementario, pero no hace parte de la codificación que vamos a llevar en CPI. De todas maneras, cuando veamos todo lo de inversión, ahí con los ejemplos clarificaremos más, pero esa es la lógica. Lo que dice Andrés, ese es más indicativo, pero no hace parte ese código del código total. perfecto, José Denis. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, cuando yo ya identifico el sector, el programa y el subprograma que procede, pues identificar el proyecto de inversión. Difícilmente se podría estandarizar un proyecto de inversión desde el punto de vista de su nombre, ¿cierto? Porque digamos que ahí
digamos, o sea, hay unos contextos y unas narrativas de acuerdo con el desarrollo territorial que aplican exclusivamente a la entidad territorial. Entonces, vamos a pensar en algo genérico. Supongamos que estamos pensando en una entidad territorial que tiene un proyecto de inversión específico que se va a llamar por unos subsidios más eficientes por el agua, ¿cierto? Solamente un ejemplo. ¿Cuál es la forma de identificar este proyecto de inversión? No es por el nombre, porque es que cada entidad territorial tendrá un nombre que considere pertinente de acuerdo con su narrativa. En ese sentido, lo que identifica el proyecto de inversión es el código BPIN. Cuando ustedes transfieren la información al SUIP y a las plataformas que en adelante se siguen desarrollando, porque todo eso se está innovando a un ritmo impresionante, y con el doctor José Lenin se va a venir aclarando, pues entonces ya sabemos que ese proyecto de inversión va a tener un código BPIN, y ese código BPIN va a ser un elemento fundamental para efectos de los reportes que tengamos que hacer. Pero entonces, cuando ya tenemos identificado el nombre de ese proyecto de inversión, lo que procede, y fíjese que acá ya sabemos que está en el código 4003 como programa, es identificar el producto asociado. Y esto es algo que en la práctica está haciendo todo el tiempo la gente de planeación. La gente de planeación está todo el tiempo pensando en la estructuración de estos proyectos de inversión. Y fíjense la cantidad de productos que hay detrás de, voy acá a filtrar, pero fíjense la cantidad de productos MGA que hay detrás de ese programa. Hay muchísimos, miren, hay un montón, pero en este momento queremos pensar en un producto que nos sirva para qué. Pues dijimos, no, pues es un producto que nos sirva para efectos de determinar lo que yo le estoy transfiriendo a un operador privado, por ejemplo, para efectos del subsidio que se le otorga a los estratos subsidiables. Entonces, si ya tenemos claro hacia dónde va el proyecto de inversión, y eso es lo que está haciendo la gente de planeación, pues lo que tengo que buscar es un servicio de apoyo financiero, ¿cierto? Entonces busquemos acá, y fíjense que por acá hay uno, yo sé que el Zoom está súper alejado, pero fíjense que hay un servicio que dice servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos. Bien, entonces fíjense que yo ya logré identificar cuál es el producto de la MGA, servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo de los servicios públicos domiciliarios. Y aunque la MGA es muchísimo más rica que esto, solamente llegando hasta el producto de MGA, casi que yo ya cuento con todos los elementos para poder atarlo con los objetos de gasto. Si eventualmente surgen dudas, porque todavía no puedo conocer el detalle para identificar el objeto de gasto, pues puedo identificar las actividades o los indicadores asociados, pero el eslabón que termina conectando el clasificador programático de la inversión con el catálogo de presupuesto termina siendo el producto de la MGA. Y por eso la importancia de entender esa pregunta, el para qué la inversión. Entonces, una inversión para apoyar financieramente los subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios. Y entonces voy a regresar al ejemplo para que ustedes vean cómo va quedando. ¿Listo? Entonces, sencillamente mientras que proyectaba el clasificador programático de la inversión, pues yo estaba también agregando de una vez esos elementos en nuestro archivo de ejemplo, y me faltó poner el producto, ya lo voy a poner. Entonces dijimos servicios de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios, ¿verdad? Lo voy a poner aquí como mi producto MGA. Entonces, casi que con estas 1, 2, 3, 4, 5, con estos 5 elementos del clasificador programático de la inversión, yo ya puedo responder el para qué. Un proyecto de inversión para unos subsidios que le otorgo el consumo de unos estratos subsidiables para acueducto, alcantarillado y aseo. Entonces, resolví el para qué. ¿Qué sigue? Pues sigue pensar en lo que tiene que ver con la clasificación por el objeto de gasto, ¿verdad? Entonces, en este caso, y lo vamos a poner un poquito más complejo. O sea, voy a hacerlo lo más sencillo, que es el vínculo directo con el objeto de gasto, y después lo voy a complejizar con una característica particular del subsidio, que quizás es relevante para la entidad territorial, pero al día de hoy parece que no es relevante desde el punto de vista del reporte QIP. Entonces, miremos cuál sería el objeto de gasto
qué hay detrás de este proyecto de inversión. Y lo vamos a dejar en un color distinto al programático para acordarnos que aquí, en el objeto de gasto, estoy pensando entonces en el CCP, ¿cierto? Estoy pensando en el CCP y acá estoy identificando el objeto de gasto. Y ya, y en los minuticos que nos quedan, seguramente alcanzamos a hacer todo el ejemplo. Entonces, acabo de responder el para qué, ahora sí pensemos en el qué voy a gastar. Entonces, voy a proyectar ahora el catálogo, el anexo 2A para entidades territoriales del catálogo. ¿Listo? Entonces, voy a proyectarlo, no comparto toda mi pantalla porque tengo muchos archivos y los enredo, pero acá está el anexo 2A. ¿Listo? Y ese anexo 2A, pues tiene lo que ustedes ya conocen, digamos, ¿por dónde se descarga? Por la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ese link sí es como bastante famoso. Y fíjense que acá estos anexos tienen mucha información, o sea, la definición y el soporte legal aportan muchísimo para clarificar dudas, pero a veces en ese afán de identificar la clasificación cometemos el error de intentar hacerlo todo con búsquedas de palabras, ¿verdad? Y yo les digo, pues las búsquedas de palabras a veces ayudan, pero es mucho más preciso pensar en lo macro y después identificar los detalles. Un poquito de paciencia, un poquito de tiempo, seguramente se alcanza. Entonces, ¿en qué contexto de objeto de gasto estamos? Que sería la técnica desde el punto de vista de la clasificación presupuestal. La técnica no es el control B y buscar. La técnica es, oiga, de esos objetos de gasto que conceptualmente acabamos de ver en la sesión, ¿en dónde debería situarse el pago de un subsidio? La transferencia que yo termino haciendo a un tercero para subsidiar el consumo de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Entonces, como ya lo vimos conceptualmente en la sesión y cada día vamos a estar trabajando tanto en esto y nos vamos a volver todos en expertos, pues ya sabemos que es una transferencia corriente. Bien, entonces, ¿qué procede? Ya sabemos que el objeto de gasto es una transferencia corriente, pero antes de eso, usted tiene que tener claro en qué contexto está. ¿Está en el contexto del presupuesto de funcionamiento de inversión? Pues estamos en este ejemplo en el contexto de un gasto de inversión, ya dijimos que es un proyecto de inversión. Entonces no me voy a desgastar revisando todas las cuentas, ¿verdad? Ya sé que voy a arrancar por el 2.3, que condensa todas las cuentas de agregación y de captura de inversión. 2.3, así arranca. Y en 2.3, cuando tengo 3 dígitos dentro del archivo Excel, estoy navegando sobre los objetos de gasto. 2.3.1 gastos de personal, ¿verdad? 2.3.2 estará por allá la adquisición de activos no financieros. 2.3.3 transferencias corrientes. Y dice, retomemos acá la definición, porque esto nos ayuda mucho a veces a recordar, pues la memoria de uno es muy débil, pero dice, comprende las transacciones que realiza una unidad ejecutora del presupuesto general del sector público a otra unidad institucional sin recibir de esta última ningún bien, servicio activo a cambio como contrapartida directa. Las transferencias por su naturaleza reducen el ingreso y las posibilidades de consumo del otorgante e incrementan el ingreso y las posibilidades de consumo del receptor. ¿Cuál receptor? El operador privado, seguramente de acueducto, alcantarillado, de aseo. Y no contempla lo que está condicionado a adquirir un activo o a disminuir un pasivo. Entonces, dentro de transferencias corrientes, sencillamente sé que estoy en el contexto de una subvención, ¿verdad? Porque en la práctica estoy influyendo en los niveles de producción o concretamente en el precio de un servicio que se produce. En este caso, el servicio de suministro de acueducto, alcantarillado y aseo. Y fíjense que normalmente yo le estoy haciendo la transferencia a una empresa pública que no es de naturaleza financiera, ¿verdad? Porque le estoy haciendo la transferencia normalmente a una empresa de servicios públicos. ¿Listo? Y dentro de empresas, dentro de esas, como una empresa de servicio público es una empresa pública que no es de naturaleza financiera, pues identifico ahora sí las cuentas de captura. Yo no me tuve que desgastar buscando 1000 palabras a ver qué coincidencia tenía. Es una estructura, una técnica lógica. Gasto de inversión es una transferencia corriente, identifico si es una empresa, una empresa pública no financiera y miro las cuentas de captura. Oigan, ¿es una subvención a una empresa de transporte masivo? No. ¿Es una transferencia por un hospital? No. ¿Es una subvención para servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico? Sí. Y acá está el soporte legal. Y la ley 1176 de 2007, artículo 11, que reglamenta el tema de los subsidios, ¿verdad? Entonces, fíjense que ya identificamos la cuenta de captura y me la voy a llevar para allá. Entonces, acá voy a identificar la cuenta de captura
y me la voy a llevar para el ejemplo con el código, que es cuenta de captura y el concepto. Y la voy a dejar en azulito y ya les voy a mostrar. Entonces, va quedando una cadena lógica en este proyecto de inversión que está buscando subsidiar el consumo de unos servicios esenciales para la comunidad. Entonces, fíjense que voy a dejar esto, tenemos entonces una cadena en donde identifique el para qué, y cuando tengo claro el para qué, identifico entonces el qué. Y ese que se condensa en el objeto de gasto, que sabemos que es una transferencia corriente en una cuenta de captura, que es la cuenta 2.3.3.01.02.004, subvenciones para servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico. ¿Qué procede y cuál es el siguiente paso? Entonces dijimos dos cosas. Dijimos, primero, que siempre que yo estoy en el contexto de una transferencia corriente, y como acá hay un tercero que recibe el recurso, yo debo emplear el clasificador complementario código chip, ¿verdad? Entonces le vamos a poner otro color, va a ser el código verde. Acá es el código chip para identificar a cuál tercero la entidad territorial le está enviando los recursos de este proyecto de inversión. Y acá pues será una empresa de servicios públicos que cuenta con un código chip. Entonces debo identificar el código chip de esa entidad. ¿Dónde están los códigos chip? En la página de la Contaduría General de la Nación. Hay un listado de entidades del sector público y ahí ustedes encuentran el código chip. Es el mismo código con el que ustedes están familiarizados cuando entran a la página del Consolidador de Hacienda e Información Pública. Buscan una entidad, pues el código como de 10, 12 dígitos que está a la izquierda, ese es el código chip. Entonces debo identificar el código de tercero, ¿verdad? Y después de que identifiqué, en este caso, ¿para qué la inversión? Para subsidiar un consumo de un servicio público esencial. ¿En qué me gasto los recursos de la óptica presupuestal? En una transferencia corriente que es una subvención para servicios públicos domiciliarios. Como estoy en una transferencia corriente, la pregunta es ¿a quién le transfiero el recurso? Y el código chip me identifica ese tercero. ¿Qué nos faltaría para completar el registro presupuestal, entre comillas, si ustedes me permiten la expresión? Identificar cuál es la fuente de financiación. ¿Listo? Entonces ahora veamos, ustedes todos, seguramente muchos de los que están aquí son expertos en esos temas. Voy a abrir rápidamente el catálogo de fuentes de financiación, le voy a poner otro color porque es un clasificador complementario. Vamos a ponerle acá, esto es una lluvia de colores, fuente de financiación, para responder con qué financio el recurso, ¿cierto? Y entonces, vamos acá a abrir para los 5 minuticos, yo sé que no nos vamos a pasar, yo sé que ya todos estamos muy cansados, pero voy a buscar rápido el catálogo de fuentes. Permítanme un segundo porque no lo tengo a mano. Y vamos a identificar las fuentes. Vamos a identificar las fuentes. Entonces, déjenme un segundo, ya estoy buscando ese catálogo. Pero ya sabemos, evidentemente, que en el contexto de una entidad territorial categoría segunda a sexta, la normativa vigente nos obliga que como mínimo el 15% de los recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico debe destinarse al pago de subsidios. Pero también sabemos que existe una sobretasa de solidaridad de servicios públicos, acueducto, aseo y alcantarillado, porque no encontré por acá el catálogo de funcionamiento. Entonces yo debo identificar el código y el concepto en la fuente de financiación que me refleje el SGP de agua potable y saneamiento básico, ¿cierto? Y esto ya es un registro porque es una parte del compromiso de la obligación y del pago, que para este proyecto de inversión financio con agua potable y saneamiento básico. Pero como tengo varias fuentes de financiación, ¿qué es lo que yo debo hacer? Replicar el registro y especificar la otra fuente de financiación que me apalanca. Yo no estaba compartiendo pantalla, perdónenme. Entonces, lo que les decía es, identifique la fuente de financiación. Sé que esto, para municipios de segunda a sexta, mínimo el 15% de los recursos del SGP de agua potable y saneamiento básico van para subsidios. Entonces, tengo mi cadena completa del para qué, el qué, como es transferencia corriente, a quién y con qué recursos, que es la fuente de financiación,
¿verdad? Pero como estamos en un ejemplo hipotético y digo, oiga, no todo se financia solamente con el CGP, pues el catálogo de fuentes de financiación también deberé buscar la denominada sobretasa sobretasa de solidaridad de servicios públicos. Entonces la identifico con código y el nombre de sobretasa de solidaridad a los servicios públicos. Y entonces fíjense que esta es la lógica que tiene que ver con la interacción de la clasificación, del clasificador programático de la inversión, el catálogo de clasificación presupuestal y el resto de clasificadores complementarios. Pero esto no se agota aquí. ¿Por qué? Porque es probable, y ya con esto termino, es altísimamente probable que hoy ustedes estén yendo incluso más allá, aunque no se lo estén exigiendo. ¿Por qué? Porque seguramente para efectos de evaluación de política pública, porque se lo pidió a usted el alcalde, porque se lo pidieron en un derecho de petición, pues fíjese que hay una característica de este ejemplo que no logra capturar ninguno de los clasificadores, y es, oiga, pero si yo quiero detallar la parte que fue para subsidios de acueducto, de la parte de lo que va para alcantarillado, de la parte de lo que va para aseo, ¿cómo lo hago? Pues entonces usted ya está en el terreno de la autonomía para ir mucho más allá del mínimo requerido. O sea, acá hicimos la cadena completa en un ejemplo solamente para el mínimo requerido. Esto es lo mínimo que ustedes deben hacer, digamos, de manera, desde el enfoque de una implementación correcta y que esté perfectamente alineada con el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Pero si usted quiere ir más allá, lo puede hacer. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues para este caso específico, usted puede generar dentro de su sistema de información una característica adicional, solamente para este ejemplo, y es el tipo de subsidio. Tipo de subsidio, ¿cierto? Y en ese tipo de subsidio, pues usted lo marca, porque eso hace parte de la información de la entidad territorial. Es acueducto, entonces marco acueducto. Supongamos que replicaré la misma cadena, porque pues todo eso tendrá unos números de acuerdo con el compromiso y la fuente de financiación, pero yo puedo acá diferenciar en la misma cadena. Oiga, no, es que estas subvenciones que se pagan con SGP de agua potable y sobre tasa de solidaridad de los servicios públicos, tal plata o tal compromiso, tal obligación fue para acueducto. Tanto para alcantarillado, y lo vamos a combinar para que nos quede estructurado y el ejemplo se vea medianamente claro, y tanta plata, tantos compromisos que fueron para aseo. Entonces, fíjense que hay una noción de estandarización de los lenguajes de planeación y de presupuesto, ¿verdad? Detrás del clasificador presupuestal y de sus clasificadores complementarios. Pero esos clasificadores llegan a un mínimo, y el mínimo fue el que vimos antes de incorporar esta característica adicional. Siempre que ustedes quieran ir más allá, ustedes lo pueden hacer. Si quieren llegar más allá en una cuenta de captura, si específicamente quieren generar una característica que permite identificar en la cadena de este ejemplo el tipo de subsidio que se está pagando, ustedes pueden hacerlo. Y no tienen que hacerlo en esta parte, o sea, este es un ejemplo, pero como esto es una información matricial, usted lo puede dejar donde quiera, si lo quiere dejar al inicio, si lo quiere dejar al final, no importa. Lo que menos traumatismo le genera la entidad en materia del sistema de información. Entonces la invitación también es, éntrese con los ingenieros, con los que ustedes les proveen el software de información y miren cuáles son todos los requerimientos de información que ustedes necesitan, no solo para cumplir la tarea de los reportes, sino para la tarea más importante que es hacerle seguimiento a la ejecución presupuestal de la entidad y ayudarle a los mandatarios en la toma de buenas decisiones en materia presupuestal. Entonces, muchas gracias a todos por su tiempo y su paciencia. Esa fue la sesión del día de hoy. Perdón pasarnos unos segunditos del tiempo programado. Profe, muchísimas gracias por el taller. Recordamos a los compañeros que me están preguntando por el chat, siempre se envía un correíto con la sesión grabada, las memorias y el enlace para llenar la asistencia. Le recordamos a los que no han llenado la asistencia de las otras sesiones, por favor, diligenciarlo. Y quisiera saber si en estos momentos tenemos personas del Bajo Cauca conectadas
de los 6 municipios que pertenecen a la subregión del Bajo Cauca. Si me pueden escribir ahí en el chat de la reunión, se los agradecería, ya que el día sábado tendremos una sesión, tenemos una sesión presencial en la Universidad de Antioquia, sede subregión del Bajo Cauca, en el municipio de Caucasia. Si me pueden dejar el número de contacto, voy a poner el número de contacto mío en el chat para que me hablen, por favor, y poderlos invitar a esta sesión si son tan amables. Mi nombre es Sebastián Espinosa, igual lo puse en el chat. Mi celular es 301-719-5158. Les agradecería mucho si me escriben o me dan una llamadita o me dejan su número para poderles explicar acerca del taller presencial que se realizará el día sábado 14, en el municipio de Caucasia. Y a los demás, muchísimas gracias por la asistencia. Muchas gracias, hasta luego. Que tenga feliz día. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta, qué pena. Sí, bien pueda. Lo que pasa es que pues, yo soy del municipio de Aveipa. Yo voy a entrar nuevo al cargo para manejar pues, todo el tema del presupuesto y de las plataformas. Entonces me gustaría preguntar para ver si pues, a qué correo enviarían esta grabación y si de pronto hay nuevas capacitaciones prontamente o dónde puedo yo gestionar de pronto una capacitación como digamos más a fondo con respecto a las plataformas. Caballero, ¿me dice su nombre, por favor? Sí, claro, qué pena. Mi nombre es Kevin Daniel Ocampo García. Kevin, mira, si gustas, me dejas tu correo. Yo puse el número de celular en el chat. Si quieres, escríbeme y te paso los enlaces de los anteriores talleres y te comienzo a enviar la invitación de los próximos. ¿Te parece? Sí, señor, excelente, porque sabes que tengo algo específico, porque no he empezado a trabajar ni siquiera y ya me están diciendo que el 31 tengo que presentar unos informes CUIPO, creo que se llama CUIPO, algo así, sí. Entonces, como para tener algo de... Sí, claro, no hay ningún problema. Escríbeme al WhatsApp y yo te mando los enlaces de las sesiones anteriores y te empiezo a convocar a las siguientes. Y para doña Magnolia que me está preguntando, ya hemos tenido varias sesiones presenciales. Por ejemplo, hace 15 días estuvimos en el Magdalena Medio. Se les ha ido invitando a medida que se van haciendo las sesiones. Y vuelvo y reitero la invitación para los compañeros de la subregión del Bajo Cauca para que puedan asistir este sábado. Si gustan, me escriben al WhatsApp o me llaman para poderlos invitar. Muchísimas gracias a todos. Y para allá muchas gracias. Quedamos pues yo quedé muy conforme porque aprendí muchas cosas. Gracias, hasta luego. Listo. Kevin, igual ahí está mi número para que me escribas y mandarte la información. Listo, vale, gracias.